¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nosotros nos encontramos bien, espero que estén bien también. Qué bueno, sí, a todo mejor, gracias. Vamos a empezar con la clase de hoy, ¿vale? Como les comenté, bueno, pues vamos a empezar a ver la conexión con la base de datos. Em, entonces, bueno, eh, estas sesiones pues ya las voy a empezar a dar en mi computadora, en la que siempre grabo. El sistema operativo que yo manejo es MacOS. Pero eso no es ningún problema en cuanto a- al código, por así decirlo. Quizás hay algunas configuraciones diferentes que se tienen que hacer, pero esto no es a nivel código, esto es a nivel programas. Por ejemplo, mi SAMP, pues es un poquito diferente, pero a final de cuentas yo estoy corriendo igual los mismos servicios. Estoy corriendo la base de datos en MySQL y el servidor web de Apache. ¿Ok? Entonces, bueno, por ejemplo, mi ubicación de mis documentos, pues yo la tengo obviamente en una ruta diferente. Está en Applications, SAMP, htdocs. Bueno, aquí es donde tengo mis desarrollos o, o bueno, sí, mis códigos. Pero bueno, ustedes ya saben que los ejercicios, pues nada más los tienen que jalar a su carpeta de htdocs, que en el caso de Windows va a ser en C, SAMP, htdocs. ¿Sí? Es lo único que les podría decir que cambia la ubicación. Pero esto no crea ningún conflicto, ¿vale? Bueno, entonces pues vamos a empezar. Primero que nada vamos a ver lo que es MySQL. MySQL es uno de los manejadores de bases de datos SQL más utilizados en todo el mundo. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Eh, y bueno, es ampliamente utilizado, como comentaba. Cuando decimos base de datos relacional, nos referimos a que, bueno, voy a hacer esto, miren. Me voy a ir a mi localhost, diagonal phpMyAdmin. Ustedes en Windows pues van a hacer lo mismo desde su navegador, van a acceder a esta URL. De hecho, ahorita les voy a mandar por aquí de una vez por mensaje la URL del phpMyAdmin. Y bueno, este phpMyAdmin lo que nos va a permitir es administrar una base de datos de manera gráfica. Entonces, bueno, voy a acceder a mi localhost phpMyAdmin. Y a lo que me refería con bases de datos relacionales es lo siguiente. A ver, déjenme ver si esta base que tengo aquí tiene algunas relaciones. Ah, más vista diseñador. Bueno, es una base pues algo grande, pero aquí si se dan cuenta, se alcanzan a ver estas líneas verdecitas. Y déjenme ver si puedo sacar una base, digo, una tabla. Híjole, es que si va a estar cañón. A ver, ya, bueno. Aquí voy a ocultar un poquito esto para acá. Si se dan cuenta, aquí tengo mi tabla empresa. Eh, y esta tiene una dependencia de la tabla que dice transporte. Eh, a estas líneas es a lo que vamos a llamar relación. Gráficamente, pues lo vamos a ver como una línea, pero en la estructura de una tabla que vamos a ver más adelante, este, pues la relación lo que hace es cuidar la integridad de una base de datos haciendo que un, un campo dependa de otra tabla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla de login, perdón, de usuarios, podemos tener igual otra tabla, no sé, de un historial de logins.
donde va a haber un campo con el que vamos a relacionar el login de cada uno de los usuarios de la tabla de usuarios. Bueno, si no lo entienden todavía muy a fondo, no se preocupen. Simplemente quiero aclarar que MySQL es un tipo de lenguaje relacional. Existen otros en bases de datos, por ejemplo, MongoDB, Firebase, bueno, ahorita no recuerdo otros manejadores, donde las bases de datos, bueno, más bien los datos no están relacionados por un campo, sino que solamente son archivos de tipo JSON. Esto es un formato de JavaScript. Y esos archivos, pues nosotros vamos a extraer o guardar la información, pero no la vamos a relacionar. Digamos que no nos va a validar que un login pertenezca a un usuario. Perdón, que un historial de login pertenezca a un usuario. Simplemente son archivos que guardan información sin depender de otras tablas, ¿vale? Bueno, pues una ventaja de MySQL es que es gratuito y de código abierto, también conocido como open source. Si alguien ha escuchado un poco de los lenguajes open source, bueno, PHP pues igual es uno de ellos, JavaScript, en este caso para las bases de datos pues el MySQL. Cuando nos referimos al open source o código abierto, nos referimos a que un lenguaje es gratuito y además podemos modificar lo que nosotros queramos y no tenemos que pagar una licencia. Existen otros lenguajes como SAP, en el caso de bases de datos, el manejador Oracle, donde sí tenemos que pagar una licencia para poder utilizar, pues ahora sí que estos servicios o el código que ellos manejan. En este caso de MySQL es totalmente gratuito. De hecho, cuando ustedes instalaron SAMP en su computadora, automáticamente ya tienen el MySQL. Además, MySQL es ideal para aplicaciones grandes y pequeñas. En lo personal he trabajado con desarrollos que tienen hasta 250, 300 tablas y también he trabajado con desarrollos que tienen 8, 10 tablas nada más. Entonces, bueno, en esto digamos del peso y de la capacidad de MySQL, pues no tenemos ningún problema. Les repito que es uno de los manejadores de bases de datos más usados en todo el mundo. Bien, ahora tenemos cuatro tipos de comandos en MySQL. El primero es el DDL, que significa lenguaje de definición de datos, Data Definition Language. Y bueno, este nos va a permitir crear una base de datos y sus objetos, es decir, las tablas, los procedimientos almacenados, triggers. Esto de procedimientos almacenados y triggers es programación dentro de la base de datos. Muy aparte de que utilicemos JavaScript, PHP, también podemos programar en MySQL. Bueno, también podemos alterar o cambiar la estructura de una base de datos existente. Podemos modificar los campos, los índices, este, modificar nada más nombres, agregar o quitar campos. También podemos truncar, bueno, esto es eliminar todos los registros de una tabla y volver a su contador original. Es decir, empezar otra vez en el registro 1, 2, 3, así sucesivamente. Podemos agregar comentarios. Esto es, pues ya sabemos para qué son los comentarios, para de alguna forma pues tener documentada en este caso nuestra base de datos, saber para qué sirve cada campo. Y bueno, también podemos renombrar, esto ya lo había mencionado, pero podemos renombrar ya sea desde un campo hasta el nombre de una tabla o incluso pues toda la base de datos. Entonces para esto vamos a ocupar los comandos DDL. Nosotros no vamos a ver DDL porque, bueno, yo les voy a enseñar a hacerlo con PHP y bueno, es que no es un curso de MySQL. MySQL pues igual es eh, algo algo que pues llevaría mucho tiempo, ¿no? Explicárselos a fondo. Obviamente sí voy a tratar de explicar lo más que pueda, pero solamente vamos a tocar los puntos que ustedes utilizarían para su sistema. Los que sí vamos a ver son los DML, que son los Data Manipulation Language, lenguajes de manipulación de datos. En estos vamos a encontrar la instrucción select para recuperar datos desde una base de datos. Podemos ocupar también el insert
para agregar datos a una tabla en una base de datos. También tenemos el update, que es la actualización de los datos que ya existen en una tabla. Tenemos el delete, que sirve para eliminar datos ya existentes. Y bueno, también tenemos el bloqueo de tablas, para no permitir que en algún momento ingresen o actualicen nuevos datos. Es decir, bloqueamos por completo, como que congelamos las tablas. ¿Sí? Este no lo vamos a ver. Lo que nosotros vamos a ver es el insert, el update y el delete, que son los comandos. Ah, perdón, el select, que son los 4 comandos pues, más básicos de MySQL. Es importante que sepan que hay otros, igual tampoco los vamos a ver, pero son los DSL, y son bueno, significan lenguaje de control de datos. Em, con esto de control de datos nos referimos a más que nada a los roles de usuarios, al control de permisos. En MySQL podemos manejar usuarios. El principal usuario root es el que tiene el acceso completo a todos los comandos DSL, TSL, DDL y DML. Es decir, que es como el superusuario. Pero nosotros también podemos crear otros usuarios y asignar permisos específicos. Por ejemplo, yo nada más quiero que este usuario pueda actualizar datos, yo quiero que este usuario sí pueda insertar y actualizar, y así podemos asignar diferentes roles. También podemos conceder los permisos que permitan a usuarios acceder a la base de datos, eh, y podemos también revocar permisos de usuarios para acceder a la base de datos. Es decir, podemos modificar los roles de usuario. Bueno, por último tenemos los TCL, los Transaction Control Language, lenguaje de control de transacciones. En MySQL nosotros podemos ir haciendo bloques donde si en algún punto alguno de nuestras inserciones, actualizaciones o al eliminar algo falla, todo se regresa a su estado normal donde nosotros pusimos el punto de de un inicio de transacción. Por ejemplo, podemos poner un inicio de transacción y después podemos poner que inserte un usuario, luego que inserte el detalle del usuario en otra tabla y luego que inserte, eh, no sé, por ejemplo, la experiencia laboral del usuario en otra tabla. Y si en alguno de estas tres inserciones el, eh, alguna consulta llega a fallar, no se inserta el usuario ni su detalle y por consiguiente pues tampoco se inserta su historial laboral. Para eso tenemos tres comandos principales. El primero sería el set transaction, que establece el punto donde empezamos nuestro bloque de transacciones. Luego está el commit, que confirma la transacción, es decir, que ya hace persistente esos datos. Y la otra es el rollback. Esta la vamos a utilizar cuando una de nuestras consultas pues falle. ¿Ok? Bueno, pues entonces les dije que vamos a ver los comandos de ML, los que son de manipulación de datos. Primero tenemos el select. Como ya les había mencionado, se utiliza para seleccionar datos de una base de datos de una o más tablas específicas. Ahorita igual les comento que es una tabla y todo eso para que lo entiendan mejor. Los datos devueltos se almacenan en una tabla de resultados denominada conjunto de resultados, o también la conocemos como grid de datos. La sintaxis básica para extraer datos de una base de datos es la siguiente. Primero vamos a poner un select, seguido de ello vamos a poner el nombre de las columnas de nuestra tabla, separadas por coma. La última no debe de llevar coma. Y después vamos a poner el from. El from va a ir seguido del nombre de la tabla de la cual estamos tomando esa información. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a phpMyAdmin. Y fíjense bien, así es como vamos a crear una base de datos. Estamos aquí en el index y del lado izquierdo
tengo mis bases de datos. ¿Ok? Podemos aquí poner nueva o también podemos ir aquí a base de datos y aquí poner el nombre de nuestra base de datos. En este caso yo voy a poner curso PHP MySQL. Es muy importante que cuando demos de alta el nombre de una base de datos, así como los campos y tablas, tratemos de no utilizar mayúsculas. Es mejor utilizar puras minúsculas y igual para separar espacios es mejor hacerlo con un guión bajo. ¿Ok? Entonces en este caso estoy poniendo tres palabras, curso, guión bajo, php, guión bajo, MySQL. Seguido de esto le vamos a dar crear. Aquí nos dice que ya se creó. Ahora, fíjense bien, mi base de datos ya está creada, aquí la tengo pero está vacía. Entonces lo que tengo que hacer para empezar a tener, pues ahora sí que una estructura de datos, es lo siguiente. Ah, aquí, bueno, como está vacía mi base de datos, desde aquí puedo agregar una tabla. Entonces en esta tabla le voy a poner usuarios. Número de columnas, pues ahorita le voy a dejar 4. Si necesitamos más, pues igual podemos agregar más. Ok, lo primero que vamos a agregar en este caso es un ID de usuario. Entonces voy a poner ID-usuario. En este caso, como este va a ser un ID único y va a ir incrementando por sí solo, es decir, este dato nosotros no tenemos que mandarlo, MySQL lo va a asignar en automático, tiene que ser de tipo entero. Si fuera un valor muy grande, si vamos a tener muchos usuarios, les recomendaría que utilizaran el Big Int, el Big Integer. Yo ahorita no lo voy a utilizar el entero normal, un valor numérico. Y muy importante, hay que poner en este caso, habilitar este campo de A-I, que quiere decir autoincrementable. Cuando lo ponemos, nos saca en automático este formulario para agregar un índice. Y el nombre del índice, pues es el primary. En MySQL tenemos primary case, que son las llaves primarias. Y tenemos también foreign case, perdón. Estas son llaves foráneas con las cuales vamos a poder relacionar esas llaves foráneas a una llave primaria. Es decir, la llave primaria siempre va a mandar y la llave foránea es la que va a depender de la llave primaria. Entonces, en este caso, nada más hay que darle continuar. Y en automático aquí ya me puso un índice primary. Ya tenemos el valor autoincrementable. Pues bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí, ya me regresé. Bueno, ahí está. Lo voy a repetir rápidamente. ID usuario, entero. Ponemos el valor autoincrementable. Le doy continuar. Y ahora pues vamos a poner un nombre. En el caso de MySQL, para poder meter texto en un campo, vamos a utilizar el varchar. Entonces lo voy a buscar poniendo V. Aquí está. Varchar. Cuando nosotros tenemos un entero no es necesario que especifiquemos la longitud de valores máximo. Cuando tenemos un tipo varchar, sí es necesario. En este caso le voy a poner, no sé, 100. Y aquí le voy a poner apellidos. Apellido. Y también voy a poner que sea varchar de 100. Vamos a poner un campo activo, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerle está activo. Esto para saber si el campo, perdón, si el usuario está habilitado o deshabilitado. Y mejor vamos a cambiarlo por habilitado. Está habilitado. En este caso vamos a ocupar otro tipo de dato que va a ser el time entero, que sería un valor booleano, es decir, verdadero o falso a nivel PHP o a nivel JavaScript.
pero aquí lo vamos a representar con un 1 o un 0. Entonces voy a poner mi time entero. Eh, Otra cosa que quiero que vean es que, bueno, en este caso voy a poner la longitud de 1 y podemos poner un valor predeterminado. En este caso yo le voy a poner un personalizado y que su valor sea 1. Es decir, que cuando demos de alto un usuario en automático, si nosotros no mandamos este campo de está habilitado, MySQL va a asignar el 1. ¿Ok? Una vez que tenemos nuestra estructura de nuestra base de datos, pues nada más procedemos a darle guardar. Si nosotros quisiéramos agregar otro campo, aquí lo podemos hacer. Aquí agregamos las columnas que queramos. No sé, por ejemplo, puedo agregar 2 columnas. Le doy continuar. Y mi formulario se amplía. Aquí ya me puso 1 y 2 campos vacíos. Ahorita solamente voy a ocupar uno. Voy a poner observaciones, por ejemplo. Observaciones. Y en este caso, en las observaciones, como puede ser un texto muy variable, podemos utilizar el tipo de valor text. En este no debemos de especificar cuál va a ser su longitud máxima. Su longitud máxima, si no mal recuerdo, son 10 o 15,000 caracteres. Entonces, pues es un campo bastante amplio, ¿ok? Ahorita solo voy a agregar esos Ok. 5. Sí, adelante, dime. Gracias, perdón la interrupción. En tu campo de tipo TinyInt, ¿es igual a un campo de tipo Boolean? No, no, es que ¿Qué no es el es. TinyInt? Sí, ¿TinyInt qué es? O sea, es un tiny int. entero que pequeñito. Ajá, sí, Ok. exactamente, es un entero pequeño. Más bien esto, ¿sabes qué? Es como un binario. Es como tener 0 y 1. Es un valor Sí, o binario. sea, ok. Es un binario, ok. Exactamente. Entonces por eso yo lo Vale. represento con el Hecho. 1. Perdón, aquí, en Ok. personalizado lo pongo como 1. El 1 indica que está habilitado, sería como prendido, Sí, un cero que y está el en 0 apagado. sí, uno, cero. ¿Ok? Ok. Hecho. Bueno, Gracias. sí, de nada. Ahorita solamente voy a agregar estos 5 campos, le voy a dar guardar. Una vez que le doy guardar, quiero que vean lo que pasa. Este formulario se transforma en una tabla. Si yo le doy examinar, pues ahorita está vacío. Eh, Nosotros podemos insertar desde aquí, desde el PHP aunque digo, no es la manera pues en la que lo vamos a hacer realmente, ¿no? Porque para eso vamos a utilizar pues pantallas o algoritmos para hacer posible la inserción. Pero ahorita voy a insertar un registro nada más de prueba. Fíjense bien, yo no voy a llenar aquí el ID de usuario. Aunque yo sepa que es el primer usuario, quiero que vean que MySQL lo va a habilitar, bueno, más bien va a asignar ese valor en automático. Entonces en el nombre voy a poner aquí, por ejemplo, el nombre de Jorge y el apellido es Macías. Entonces acá voy a poner Macías. Estoy poniendo su nombre, su apellido. Automáticamente aquí ya me dice que está habilitado. Si yo quiero le puedo poner 0, pero pues no queremos eso, queremos que está habilitado. Y en observaciones, pues igual no es necesario que pongamos nada, pero vamos a poner aquí, este es un ejemplo de las observaciones. Damos continuar y bueno, ya se insertó. Quiero que vean aquí, esto es algo muy padre, es una ventaja que tiene el PHP Nosotros insertamos desde un formulario, pero aquí, una vez que se insertó, primera nos da el ID de la fila insertada, aquí está, y dice, la ID de la fila insertada es 1. Digo, esto ya nosotros lo sabíamos, ¿no? Que iba a ser 1, pero eh, si lo hacemos desde un sistema, desde un algoritmo, pues no nos va a regresar como tal esta respuesta. Simplemente nos va a decir si se insertó o no. Igual más adelante vamos a ver cómo recuperar este ID. Pero bueno, aquí lo que más me importa es esto, miren. Aquí está la sintaxis básica para hacer una inserción, la cual es insert, into, y de seguido de esto sigue el nombre de la tabla en la que vamos a insertar. Luego siguen los campos que vamos a insertar, entre paréntesis,
y luego sigue values y entonces sí entre paréntesis metemos los valores que vamos a insertar. Aquí, por ejemplo, este lo mete como nulo porque no lo pusimos, es el que automáticamente asignó MySQL. Estos que son tipo texto los tenemos que meter entre comillas simple. Aquí en MySQL sí les recomiendo mucho el uso de comillas simple. También este campo que es el apellido. Este valor booleano, perdón, este binario, también lo mete entre comillas porque es necesario que MySQL lo meta de esa manera. Si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, aquí un 1 sin las comillas, automáticamente lo toma como cero. ¿Ok? Y también el tipo text, pues lo está insertando entre comillas simples. Bueno, si nos vamos acá a examinar, está trabando un poquito. Es que aquí apareció un error. A ver, voy a actualizar desde la URL. Mm, de hecho, ahorita voy a cerrar mi otro servidor. Hoy se trabó un buen. Pero bueno, aquí está. Aquí tenemos pues ya nuestros datos. Si nosotros seguimos agregando, pues tendríamos el usuario 2, igual otro nombre, otro apellido, un estatus de habilitado y las observaciones. Bien, vamos a seguir con las diapositivas. Ya recordé. Vamos a hacer un select. Quiero que vean aquí aparece select asterisco from usuarios. Esto lo que hace, lo voy a ejecutar, es traernos pues todos los campos, los 5 campos que agregamos. El ID de usuario, nombre, apellido, si está habilitado y las observaciones. Si nosotros quisiéramos en específico un campo o un conjunto de campos, solamente tenemos que especificar qué campos queremos. Por ejemplo, select nombre, coma, apellido. Eh, es que aquí está ¿No mal faltan escrito. las comillas? ¿No faltan las comillas? No, es que puse apellido con doble P sin querer. Entonces, ahí está. Aquí está este apellido y acá también. De hecho, bueno, aquí en el constructor de MySQL, si damos doble clic sobre un campo, nos lo agrega. Por ejemplo, aquí voy a poner coma y voy a poner las observaciones. Recuerden que antes del from no debe de llevar coma. Bueno, ahora sí voy a darle continuar para ejecutar la consulta. Y solamente me está regresando el nombre, el apellido y las observaciones. Si solo quisiera, por ejemplo, el nombre, pues aquí está. ¿Sí? Y recuerden que si le ponemos el asterisco, ahí sí va a jalar Todos. todos, ¿ok? Todos los campos que tengamos. Bueno, eso es para el select. Ahorita no lo vamos a ver bien a fondo, pero sí me interesa que sepan, por favor, la sintaxis. Aquí me voy a adelantar un poquito, porque sí me interesa que lo veamos con PHP, que no lo veamos nada más del lado de PHP vamos a ver cómo se conecta MySQL con PHP. Para ello vamos a utilizar una librería que ya es nativa de PHP, la cual tiene soporte desde PHP 4 hasta PHP 8. Nosotros estamos manejando PHP 7, entonces no tenemos ningún problema. Esta librería nos va a permitir acceder al servidor de bases de datos de MySQL. ¿Qué es el servidor de bases de datos? No es el PHP MyAdmin que estamos viendo aquí como tal.
Este servidor, cuando nosotros abrimos el SAM, es este de aquí, MySQL Database. ¿Ok? Ven que igual les dije desde un principio que cuando abran su SAM, siempre pongan a correr estos dos servicios, el de las bases de datos y el que levante el servidor web. Bueno, eh, vamos a ver cómo hacer una conexión con MySQL, con MySQLi. Bueno, voy a explicar aquí rápido la sintaxis. Lo primero que tenemos que hacer pues es obviamente abrir los delimitadores y cerrar el delimitador de PHP. Dentro de ello vamos a declarar una variable y lo que vamos a hacer es poner new MySQLi y dentro de ello vamos a poner vamos a poner unos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a mandar 4 parámetros. El primero es el host, es decir, el servidor al que queremos acceder. El siguiente es el usuario. El siguiente es la contraseña del usuario. Y por último, es el nombre de la base de datos a la que queremos acceder. Entonces vamos a hacerlo acá en un archivo en PHP. Muy importante igual, ahorita que ustedes instalaron su SAM, si no movieron ninguna configuración, el usuario de la base de datos por defecto es root y la contraseña va vacía. Entonces, bueno, primero necesitamos un host. Entonces voy a poner una variable que se llama host database y a esta, si nosotros estamos accediendo de manera local, bueno, voy a guardar esto, control S, aquí lo voy a guardar en mi htdocs, voy a crear una nueva carpeta que se llame php-mysql y a esta le voy a poner conexión.php. Entonces, si nosotros estamos trabajando de manera local, nuestro host va a ser el siguiente, va a ser localhost. O también podría ser, lo voy a poner aquí adelantito en comentarios, sería 127.0.0.1. Y vamos a verlo, miren. Si yo hago esto y voy a mi navegador, automáticamente me manda a mi localhost. Y si le pongo diagonal php myadmin, de igual manera me va a redireccionar al PHP MyAdmin. Aquí está, miren. ¿Ok? Bueno, entonces para un ambiente local, este va a ser nuestro host. Por ejemplo, en el caso de su servidor de producción, me parece que es verifica.com. ¿Sí? Es el nombre del dominio o la dirección IP del servidor. Bueno, en este caso vamos a utilizar localhost. Y bueno, el otro parámetro va a ser el usuario. Entonces aquí voy a poner usuario, database. Y local, siempre vamos a manejar root. A menos que ustedes quieran hacer otro usuario. Como les había comentado, la contraseña password.db en el caso de SAM viene vacía. Entonces simplemente voy a poner dos comillas. Podrían ser simples o dobles. Y dentro no hay que poner contenido. Y el otro sería el nombre de la base de datos. Y en este caso, el nombre de nuestra base de datos es curso, bueno, es esta, curso PHP MySQL. Igual es muy importante que sí sepamos la diferencia entre el nombre de la base de datos y lo que es una tabla. Bueno, más bien lo que es la base de datos y lo que es la tabla. La base de datos, pues es como tal todo el conjunto de tablas y la tabla es el conjunto de campos. Entonces aquí, bueno, voy a poner curso PHP MySQL. Lo siguiente, yo acostumbro poner link o conexión. Mejor voy a poner conexión para este ejemplo. Conexión va a ser igual a new MySQLi connect y le vamos a mandar los 4 parámetros. Digo, esto también lo pude haber puesto así, pero es bueno
pues mandarlo mejor con variables, ¿no? Porque esto podríamos jalarlo incluso de una misma base de datos o de un archivo TXT y no tendríamos que modificar el código aquí. Simplemente modificaríamos en la base de datos estos parámetros o en el archivo TXT. Bueno, entonces lo primero que vamos a mandar es el host. Luego vamos a mandar el usuario. Luego otra coma. Vamos a mandar el password del usuario. Y por último el nombre de la base de datos. Recuerden que cada uno de los parámetros debe de ir separado por comas. Después para comprobar, vamos a utilizar esta función. El connect error. Bueno, esto es para comprobar que haya conexión. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un if y nosotros estamos usando la variable conexión. Entonces vamos a poner aquí si conexión, ¿cómo iba? Connect con doble N, ok. Connect, guión bajo, error, no es error, es no. Con esto le estamos preguntando que si tiene un error. Y si tiene un error, vamos a ponerle aquí un die que diga error al conectar con la base de datos. Y me parece que sí. Podemos poner aquí adelante la variable que estamos usando para conectarnos, en este caso conexión. Y aquí podemos poner connect error. Caso contrario, vamos a poner un else. Y aquí ahorita vamos a... Bueno, no vamos a poner un die, vamos a poner un echo. Un echo que diga estamos conectados a la base de datos. Y es más, aquí adelante vamos a poner el nombre de la base, que sería nombre de B. Entonces voy a ir a mi navegador y aquí en mi localhost voy a poner ¿cuál es la ruta? php-mysql php-mysql para acceder a mi archivo de conexión. Aquí está mi archivo de conexión y al parecer me está generando un error. Hay algo mal. Ok, creo que este no es MySQL y Connect. Solamente lleva el MySQL i. Vamos a actualizar. Y listo. Aquí ya nos está diciendo, estamos conectados a la base de datos y nos da el nombre de la base. Curso PHP MySQL, que es este nombre de acá. ¿Ok? Bien. Normalmente, pues no vamos a estar declarando conexiones a la base de datos pues todo el tiempo, ¿están de acuerdo? Entonces para ello lo que hacemos es lo siguiente. Este archivo de conexión, bueno, voy a crear otro y a este le voy a llamar index.php, por ejemplo. Lo voy a guardar al nivel de conexión. Y fíjense bien lo que voy a hacer aquí. Igual, pues abro mis delimitadores de PHP y aquí voy a incluirlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un include. Esta es una función de PHP y voy a poner aquí conexión.php. Entonces, si yo recargo de este lado, bueno, como es un index, en automático me va a tomar ese archivo, ¿están de acuerdo? Y aquí no se ve ningún cambio aparente, pero vamos a poner index.php y listo. Aquí lo que está pasando es que yo al incluir esto, es como si estuviera incluyendo todo este pedazo de código. Es como si hiciera esto, miren.
Es lo mismo que si estuviera haciendo esto, pero obviamente ya no tengo que volver a reescribir todo el código, simplemente incluyo ese archivo y por consiguiente pues incluyen todas estas líneas. Muy bien, vamos a ver entonces el select. Una vez que ya tengo mi archivo de conexión, o más bien mi conexión declarada, puedo hacer lo siguiente. Normalmente vamos a guardar las consultas en una variable que se llame SQL. Y en este caso voy a poner select, asterisco, from. Aquí, bueno, este select, el from, pueden ir en minúsculas, sin embargo, yo les recomiendo que lo pongan siempre en mayúsculas, ya que de alguna forma podemos distinguir pues cada una de las partes de nuestra consulta, ¿vale? Y aquí voy a poner usuarios. Ahora, aquí voy a ir documentando. Aquí vamos a poner declaramos la consulta. Bueno, y no sería declaramos, sería más bien creamos. Creamos la consulta, ¿sí? Fíjense bien, si yo ejecuto esto, de hecho ya lo hice, pero bueno, lo voy a hacer para que haya mejor entendimiento. Si yo ejecuto esto acá en el phpMyAdmin, pues esto me regresa un listado de datos, ¿están de acuerdo? En este caso solamente tenemos un registro, pero pues nos está regresando los datos de esa tabla. Bien, para hacerlo posible con PHP vamos a utilizar nuestra variable conexión y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle resultado es igual, vamos a poner nuestra variable de conexión, vamos a poner una función de flecha o row function y aquí lo que vamos a hacer es decirle que haga un query bueno, ponemos unos paréntesis y dentro de ello vamos a mandar el SQL, este de aquí, que es lo mismo que si estuviéramos mandando esto. Bueno, sin esto, así. Es lo mismo, pero por eso lo guardamos en una variable, porque aquí ahorita pues solamente tenemos pues esta consulta chiquita, pero ya más adelante les enseño consultas que he hecho y es muchísimo el código, cientos de líneas. Entonces, bueno, lo vamos a mandar así. Ahora, en caso de que falle, vamos a ponerle, antes de cerrar el punto y coma, bueno, damos un espacio y le ponemos or die, es decir, o dime que hubo un error. Error al consultar la tabla de usuarios, vamos a poner. ¿Sí? Eh, bueno, ahora, si todo sale bien, nuestro grid de datos o nuestra tabla de datos, es decir, toda esta información, se va a guardar en nuestra variable resultado. Ahora, no la podemos manipular nada más así. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner un while y dentro de este while vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner, ya sé, esta mejor la voy a llamar resultados. Y acá le voy a poner otra que se llame resultado, es decir, cada resultado individual. Y le voy a poner while resultado sea igual. Voy a ocupar ahora mi variable resultados y voy a poner otra row function, otra función de flecha que apunte a la siguiente función de MySQLi. Fetch row. Aquí lo que vamos a poner es un echo. Mi variable se va a llamar resultado. Ya sé qué es lo que voy a hacer aquí. Voy a poner un salto de línea. Y luego voy a poner aquí un printr. No, perdón, es un bar dump. Bar dump. Este es el que me descomprime un arreglo, por así decirlo. Porque esto de resultado es un arreglo. Es un conjunto de datos. Y voy a poner aquí mi bar dump resultado. ¿Ok? Entonces vamos a actualizar de este lado en el index.
Y bueno, aquí se dan cuenta, me está apareciendo que es un arreglo, como les había dicho, me parece que es un array. Tiene bueno, 0, 1, 2, 3, 4. El índice llega hasta 4, tiene 5 posiciones, del 0 al 4. Y en cada una de ellas, pues está el dato bueno, está cada uno de los datos que tenemos acá en nuestra tabla. El ID, nombre, apellido y si está habilitado. Ahora, para nosotros poder acceder a estos resultados, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera acceder al nombre, pues tendría que ver en qué posición está mi nombre. En la posición 0 está el ID, en la posición 1 está el nombre. Entonces tendría que poner echo resultado en la posición 0. Perdón, en la posición 1. Y esto lo que me debe de imprimir pues es el nombre, que sería Jorge. Actualizamos y aquí está. Ahorita voy a quitar ya este de estamos conectados a la base de datos. Voy a actualizar, listo. Aquí tenemos el nombre, pero no es la única forma. Existe otro tipo de arreglos que se llaman asociativos, de hecho ya los vimos. Y para poder hacer para poder transformar este resultado en un arreglo asociativo, solamente tenemos que cambiar aquí por fetch assoc. Y aquí tendríamos que cambiar por nombre. Vamos a ver, vamos a actualizar de este lado y seguimos teniendo el mismo resultado. Igual, por ejemplo, podría poner aquí apellido. Es que apellido no está, es con doble P. Y aquí está. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a esto del select o a la conexión? Yo tengo la duda que me surge, Oscar, es ¿para qué mandas a fetch row o fetch a sock? ¿Qué es la Ok. instrucción fetch? El fetch lo que hace es recolectar los datos. Mira, cuando nosotros... Mira, lo voy a hacer de esta forma. Hasta aquí, nosotros tenemos un conjunto de datos, digamos, de toda la tabla, o todo lo que hayamos querido seleccionar. Voy a hacer mi bar dump. O sea, Y si tú pones ahí el select asterisco from usuario, te va a traer todo lo que está en esa tabla, ¿no? exactamente, No sé exactamente. pero lo que no sé para qué quieres acumularlos si el select ya te lo acumula. Sí, es que ya lo tenemos No acumulado, sé. pero precisamente lo que vamos a buscar es separarlo, porque nosotros no podemos imprimirlo como tal así en resultados. De hecho, si yo aquí pongo, por ejemplo, un eco de resultados, estoy casi seguro que me va a mandar un error. Mira, voy a comentar ahorita este bardón, voy a actualizar y bueno, no me imprime nada. Ahora, si hago mi bardón, fíjate lo que me imprime. Ya viste, me está imprimiendo un objeto de tipo MySQL result. Entonces esto no lo podemos imprimir, tenemos que descomprimirlo. Entonces para eso hacemos lo siguiente. Es algo parecido al for each. Le decimos que de todos los resultados vamos a tomar un solo resultado. ¿Sí? Es decir, una fila por una fila. Aunque o sea, si tú pusieras el eco antes de resultados, ¿no te arrojaría todos los registros uno por uno? No, no, mira. Bueno, ves que ya hice la prueba. Sí. Y No, eco antes de resultados. antes de resultado, Sí. no. No, porque no tengo definida la variable. Ahí sí me marcaría Oh, un error, mira. ok. No Voy te a definí, actualizar. si quitas resultados y nada más dejas el puro select en SQL, no te arroja nada, ningún resultado. Si quito, ¿cuál, perdón? ¿Este? Si quitas, no, no, bueno, es que, o sea, ¿qué es lo que te obtienes si tú, vamos a suponer que quitas todos estas variables resultados y ya Ok, no pones el while?
Ok. Nada más quitas inclusive resultados. ¿Qué te arroja? Nada más desde puro SQL. Ah, o sea, ¿tú te refieres así? Así. Así No, no. no, quitando esa instrucción inclusive. No Ah, te ok, arroja todo quitando ese. esto. Ajá, ¿qué te arroja Así, ahí? así nada. Porque solamente estoy Y si declarando le, la consulta. y si le pones un eco ahí, ¿no te arroja la consulta? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque es un string. Ajá. Así sí me la arroja. Pero esto no lo ejecuta en la base de datos. Ah, Solamente ok. es un texto. Ya, ya, ok. Sí, lo que hace posible que podamos extraer esos datos es esto. Tienes que definir otra variable. Esto, ajá. Recuerda que acá tenemos nuestra conexión, en la cual ya mandamos los parámetros necesarios para conectarnos a la base. Ya la tenemos inicializada. Conexión ya, digamos, trae estos datos, ya sabe qué hacer, a Ya dónde ir estamos a conectados. conectarse. Ajá. Y lo que le decimos es que ejecute un query. Ajá. Y ese Ok. query va a ser el SQL, va a ser esto. Base esa instrucción SQL. Ok. Exactamente. Te digo que es lo mismo que si le mandáramos Sí, 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 ahí lo esto. pones textualmente. Exactamente. Sí, sí. Sí, no, ahí no había problema, nada más que pensé que te arrojaba ¿Algún resultado esto nada el más? resultado como si lo hicieras en SQL directo. Ah, no. No, no, no. Aquí sí lo tenemos que trabajar. Ah, Aquí lo que hacemos en el while entonces es decir, ah, ok, voy a tener ahora quiero separar los resultados. Entonces voy a tener una variable que se llame resultado, la cual ¿qué es? me va a hacer un fetch assoc, es decir, un arreglo asociativo de cada uno de los resultados. Se va a ir poniendo renglón por renglón. Bueno, suponiendo que Exactamente. en la base de datos tuviera muchos registros. Sí, de hecho ahorita, bueno, vamos a insertar otro. Vamos a ver. Vamos a poner Ricardo Pizaña. Entonces aquí voy a poner Ricardo y acá Pizaña. Vamos a decirle que está habilitado y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, usuario 2. Incluso esta podría ir vacía, pero bueno, sí vamos a ponerle usuario 2. Le damos continuar. Si le damos examinar, pues obviamente ya nos va a aparecer aquí ese segundo registro. En los registros. Y si lo consultamos desde acá, bueno, vamos a arreglar aquí la consulta. A ver, fíjate, aquí por ejemplo, si quisiéramos colar todos los datos, podríamos hacer lo siguiente. Ponemos un for each, donde ahora vamos a tomar la variable resultado como nuestro origen, por así decirlo. A esta le vamos a poner nombre índice, porque es un fetch assoc. Y aquí vamos a ponerle valor por campo. ¿Sí? Porque vamos a ir sacando cada una de las columnas. El ID, nombre, apellido está habilitado y observaciones. Bueno, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Ponemos un eco y en este eco podemos hacer esto, mira. Pongo las comillas dobles, pongo el nombre del índice. Aquí le voy a poner un es igual. Y seguido de ello sería el valor por campo. Mi while primero está recorriendo todos los resultados. Pero los resultados siguen siendo un arreglo. ¿Estás de acuerdo? Teníamos que acceder de uno por uno. Bueno, una posición por una posición. Con este for each estoy recorriendo todos los resultados. Entonces vamos a guardar, actualizar. Y aquí está, mira, por ejemplo, hay de usuario 1, nombre, Jorge. Bueno, aquí falta una separación. Apellido, Macías. Está habilitado 1. Y lo mismo pasa con el usuario de abajo. ¿Ok? Bueno, esto va a ser para traer registros de la base de datos. Yo creo que bueno, el día de hoy nada más vamos a ver esto del select. Ya vimos la conexión, la introducción a MySQL. Vamos a ver el select, pero también vamos a ver un poquito de parámetros que le podemos añadir al select.
por ejemplo, el where. El where va a servir para condicionar. Y por ejemplo le podemos poner where id usuario sea igual a 2. Con esto lo que va a hacer es traernos únicamente al usuario que encuentre que tiene el ID 2. Y como es un valor único el ID de usuario, solamente va a traer a este usuario. Vamos a ver. Voy a actualizar acá. Y aquí está, miren. ID de usuario 2 y solamente me está trayendo a Ricardo Pizaña. Ahora, aquí en la conexión está saliendo una comilla. Perdón, con los acentos está. Acentos o coma o ñes está saliendo algo raro. No recuerdo bien cómo es. A ver, MySQLi. UTF-8. Vamos a checar de volada. Es este. Ah, ok, es con el set char set. Podemos igual indicarle que vamos a utilizar caracteres tipo UTF-8. Esto lo tenemos que hacer aquí después de hacer la conexión. Y nosotros no estamos utilizando MySQLi como variable, sino estamos utilizando conexión. Ponemos el set char set. Vamos a actualizar. Y aquí está. Ya está apareciendo bien la ñ. ¿Ok? Bueno, también tenemos el limit, que es para mostrar un límite de registros. Aquí voy a quitar este. Bueno, podría poner, por ejemplo, ID usuario es igual a 2, limit 1. Esto solamente me regresaría un usuario. Y digo, aquí únicamente pues tenemos un usuario con el ID 2, ¿no? Pero si le quito el where, por ejemplo, aquí sí me está mostrando igual un solo usuario, aunque tenga dos. Esto es por el limit.